¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este miércoles 9 de septiembre, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comencemos escuchando la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. Estás casado, no te separes de tu esposa. Eres soltero, no te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia, por lo tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos recuerda el día de hoy que el tiempo apremia, y recuerdo en algún momento esas clases de antropología filosófica donde estudiábamos qué significa el tiempo y lo definíamos. El tiempo es la sucesión de los acontecimientos, y el día de hoy San Pablo nos dice: el tiempo apremia, las cosas van sucediéndose una tras otra y no se detienen, y en ese sentido la salvación tampoco se detiene. La salvación es una realidad que estamos llamados a saber descubrir en medio del devenir, dirían los filósofos griegos, del devenir, es decir, del paso del tiempo. Deberíamos saber descubrir esa presencia salvadora. Como vemos tantos acontecimientos a nuestro alrededor y sabemos que el tiempo está pasando, que las cosas no se detienen, pero en medio de todo ese pasar del tiempo, en medio de todas esas situaciones, cómo descubrimos la presencia de Dios y cómo sabemos vivir desde una perspectiva de fe, desde una perspectiva de bien. San Pablo el día de hoy dice a los jóvenes: si estás casado, no te cases. Si ya te casaste, bueno, vive de acuerdo al precepto que has prometido. Y en ese sentido nos invita a ordenar la vida y a saber descubrir y a saber mantenernos en aquello que cada uno de nosotros vemos como la realización de nuestra vida y como la posibilidad misma de encontrar caminos de salvación. Si el tiempo apremia, si hay una sucesión de acontecimientos, no dejemos que pasen, no vivamos alegres en medio del paso del tiempo, como si no estuviéramos en él. Antes, al contrario, hermanos, encontremos el sentido de cada acontecimiento, un sentido de salvación, un sentido de vida, un sentido de bien, un sentido de resurrección. Tenemos también la opción de ver otras perspectivas, pero aquello que nos ayudará a estar bien es encontrar un sentido de bien, un sentido de salvación, un sentido de fe. Hermanos, tenemos tarea que realizar. Ahora los invito a escuchar el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a escuchar el día de hoy el camino de las bienaventuranzas. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica,
sobre la santidad en la vida de la iglesia, nos habla de vivir las bienaventuranzas, de hacer nuestro este programa de vida. Él, a través de las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio de Mateo. El día de hoy hemos escuchado estas bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio de Lucas, que son bastante semejantes. Cómo saber encontrar un camino de salvación, un camino de bien, en medio de las adversidades, en medio de las persecuciones, en medio de las calumnias, en medio de tantas situaciones complejas que tiene la vida. Cómo sabemos encontrar ese camino de bien, ese camino de salvación, quizá también sabiendo asumir cada una de esas situaciones, sabiendo encontrar la perspectiva de salvación que cada una de ellas nos dan, viviéndolas desde la perspectiva de la fe. Ningún mal es eterno y los males se presentan, pero esos males los sabemos leer, los sabemos interpretar, los sabemos vivir desde una perspectiva de fe, o por el contrario, lo sabemos leer desde la perspectiva de la desesperanza, desde la perspectiva del sinsentido, desde la perspectiva de son cosas que no conviene tener, aguas. La perspectiva de la fe es la que nos ayuda a salir adelante. Por eso proclama bienaventurados el Señor a aquellos que tienen fe y saben vivir esas situaciones desde esa dimensión. Y si lo hacemos desde el sentido negativo, sin duda alguna no podremos salir adelante. Hermanos, que todos aprendamos a vivir desde la fe. Que tengan todos un buen día.